El programa para conocer la producción de todo un país. En una hora te vamos a demostrar que todo lo que consumimos viene del campo. Con la conducción de Daniela Bruno, junto con Pedro Viñó y Pablo Nardone. Acompáñanos. Y vos también volvete loco por el campo. Pero muy buenos días Buenos Aires, pero muy buenos días Argentina. Acá estamos en Locos por el Campo. Un placer estar a través de Radio del Plata una vez más haciéndonos compañía. Acá mis compañeros se quieren ir, es muy temprano, dicen que para que arranque tan arriba, pero ustedes ya saben, tengo como un exceso de energía. No duerme, no duerme. Pedro. No duerme, no, porque hacía una seña rara. Sacalo de acá. Se nos va a morir acá. Vean el streaming. Porque... Ustedes porque se levantan pancho, tranquilo. Yo ya me levanto así como pum para arriba. Discúlpeme, Dani, sí. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Nardone, buen día, ¿cómo le va, Viño? Buen día. ¿Está llorando usted? Sí, más se o menos, tentó, porque aparte póngame la boquita donde te... Póngame la boquita ahí. Vine en bicicleta, sí. ¿no? Y a la mañana se hace duro, ¿no? Está dura la mañana, está 40 minutos de bicicleta pedaleando. 40 minutos. Sí. Yo me muero si vengo. Vive acá a 3 cuadras. Sí, acá, son mejor que los chistes de algunos que andan por acá dando vueltas, así que no voy a decir nada. Cerrito. Vive acá a 3 cuadras. 40 minutos le metió. ¿Vos viniste en moto, Pedro? Yo siempre vengo en moto. En moto, está fresco, para andar en moto. Decí que está empezando a amanecer. Gente de campo es guapa. Callate la boca. Mirá, la única vez que te vi andar a caballo, que ni siquiera te vi in situ, estabas por acá por el Congreso dando vueltas. Ni siquiera en el campo te vi andar a caballo. Mirá lo que te digo, Y a vos no te vi nunca andar a caballo. No, en general prefiero el cuatriciclo, es más seguro. Ay, no, chicos, chao, no. Esto es loco por el campo. No, me supera. Ya está. Tengo más de campo yo que ustedes dos. Imagínate, ese es el promedio. Tenemos caballo, pero en realidad antes lo usaba, ahora ya no. Ya prefiero más dosis desde el cuatriciclo. Paro y no se me va. Pará, pero te ayuda a avanzar un caballito, yo sé de eso. Sí, pero ya el vínculo con el animal. Soy susurradora de caballos. El vínculo. ¿Sabes lo que le susurro? Poneme los pajaritos. Después les voy a contar. Poneme los chimangos, poneme que volvimos al campo. Uy, Pablito, me hace dar sueño. Vamos a ensillar, hermano. Vamos a ensillar. Vamos a salir a dar una vuelta. Un mate. ¿Vos que no tomás ni un mate? Él la tiró. Él la tiró. Chicos, sí, que toma coca cero. Me da vergüenza. No toma vino. Escuchá, asado vamos sin al vino. Palenque. Listo, ya está. Es para cortarme. Traete un par de bozales que vamos a ir a agarrar. Un par de bozales que vamos a ir a agarrar. ¿Sabes la patada que te llamo y mete? salimos. Para el fondo. Deja, esa parte déjemela, chicos, que yo por lo menos le susurro al caballo en el oído sé y le digo cosas. No te creo. No, nadie le cree. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en un ratito, Pablito? Vamos a hablar un rato sobre productos del mar, alimentos funcionales y cosmética. Ay, esa parte me gustó. Bueno. Me gusta, ya me veo que me termino untando el Sonamos, sí. Un erizo. Es acorde a la invitada que vamos a tener. Sí, hoy tenemos una invitada de lujo, Bueno, y vamos a dar comienzo a la columna del señor Pedro Viñó, pero antes los invitamos a todos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de Instagram, por supuesto, @locosporelcampo. Y también en YouTube nos buscan, nos encuentran a través de Radio del Plata. Ahí nos tienen en vivo, tenemos las hermosas cámaras que hasta ahora agarran nuestras ojeras, pero así, ¡mua!, con una tecnología, una definición ultra 4K. 4 horas para hacer 3 cuadras, imagínate. Y 5 kilos de tapa ojeras hasta ahora. ¿Sabes lo que es esto, chicos? Es una cosa que no se puede creer. ¿De qué vamos a hablar, Pedrito? Vamos a hablar de cómo se hace la agricultura en Argentina, sí, qué diferencia tiene con el mundo y cuáles son las externalidades de hacer la agricultura de esa manera. La semana pasada hablamos de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Sí. Hay que recordarle a la audiencia que en Argentina más del 80% de la superficie de cultivos agrícolas que se hacen todos los años, se hacen bajo de este sistema productivo que es la siembra directa, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el resto del mundo? Que lo hace exactamente al revés. Sí. Cerca del 80% de la agricultura del mundo se sigue haciendo a la vieja usanza, esto es labrando la tierra, cuando la das vuelta. Dando vuelta el pan de tierra con un arado, con un disco. Bueno, en Argentina
en la inmensa mayoría de la superficie no se utilizan más esas herramientas, simplemente se utiliza una sembradora, que una cuchilla hace un corte en el suelo, después vienen 2 discos que tienen como una V corta, que van abriendo un surquito, y en ese surquito se pone el fertilizante y la semilla, y después vienen 2 rueditas que tapan ese surquito y listo. Eso es la única remoción de suelo que tenemos, es cada surco, ese proceso. Y después se maneja con distintas herramientas las plagas, malezas, enfermedades. Pedro, una preguntita. ¿Y se siembra directamente sobre lo que quedó del cultivo Exactamente, anterior? y eso es uno de los grandes beneficios que tiene este sistema. Vos imaginate en un patio de una casa acá en la ciudad, que un día de verano cae un chaparrón, ¿no? Después sale el sol y rápidamente el patio se seca. Ahora en el patio hay un felpudo, ¿no? Si uno levanta el felpudo, abajo del felpudo hay agua, hay humedad. Sí. Bueno, el residuo del cultivo anterior es como si vos tuvieses un felpudo en todo el suelo. Las plantas necesitan agua para poder desarrollarse. Entonces, la eficiencia en la retención de agua de ese suelo por la cobertura es mucho mayor que en la de un suelo desnudo. Además, sucede que vos al no dar vuelta al pan de tierra, al no removerlo, ese suelo, con las raíces de los distintos cultivos que van pasando y se van pudriendo, se va haciendo como una esponja, ¿no? Esas raíces que se pudren van armando como canalículos que se llaman poros, y hay macroporos, mesoporos y microporos, cada uno con una función distinta en el suelo, que hacen, primero, que aumente la materia orgánica del suelo, o sea, todo lo que es la vida del suelo, ¿no? La materia orgánica en el colegio, ¿te acordás que teníamos química inorgánica, que era la química orgánica de todos los minerales y qué sé yo, y la química orgánica, que es la química del carbono. El carbono se asocia con la vida. Ahora, y yo te pregunto, ¿no? ¿Y en qué se basan los países en los que todavía siguen usando esto de arar la tierra? Es un tema cultural. Es cultural. En cada lugar tiene una historia distinta. Ahora, volviendo al tema del carbono, el carbono es lo que le da vida al suelo. A mayor materia orgánica, más rico es ese suelo, ¿no? Más biodiversidad tiene ese suelo. Para ver la cantidad de vida que tiene un suelo, en 1 gramo de suelo, esto a mí me gusta y lo digo bastante porque me parece un número muy impactante. Vos en 1 gramo de suelo, en una cucharadita de té, de tierra negra, ¿no? Tenés 10.000 millones de seres vivos. Tenés más seres vivos que personas en el mundo en una cucharadita de té de suelo. Y puede haber hasta 400.000 especies distintas. Esa es la complejidad con la que nosotros trabajamos todos los días. Por supuesto que estamos empezando a conocer qué pasa ahí. Ahora, si vos removés el suelo, lo oxidás, porque vos lo das vuelta y lo ponés en contacto con el oxígeno, perdés materia orgánica. Perdés vida en ese suelo. Cuando vos lo dejás sin tocarlo y solo pasa ese surquito, qué sé yo, vas ganando vida en ese suelo. Si vos haces las cosas bien, inclusive el suelo puede capturar carbono de la atmósfera y transformarlo en materia orgánica del suelo. Suelos con más materia orgánica tienen también mayor capacidad de retención de agua, ¿no? Entonces, suceden muchas externalidades positivas. Primero, por esta capa que tenemos arriba del suelo, reducís la erosión tremendamente. Vos imaginate un viento soplando un suelo que está suelto y sin esa cobertura de arriba, se vuela. Lo mismo un chaparrón. Claro. Si ese chaparrón fuerte pega directamente en el suelo desnudo y suelto, y bueno, todo eso corre y se lleva a la parte más fértil del suelo. En cambio, si pega en un residuo, esa gota que viene fuerte, pega en el residuo y después penetra en ese suelo, es mucho más eficiente para la captación, y encima tenés todos esos canalículos que hacen que el agua penetre mucho más rápido que en un suelo que no tiene esa estructura física del suelo, que se llama. Entonces tenemos mejor estructura biológica por los microorganismos, mejor estructura física porque el suelo no se rompe la estructura física y se forman estos poros y demás, y tenemos mejor estructura química, ¿no? Porque toda esta vida le da nutrientes a las plantas de mucho mejor calidad.
Mirá ¿no? cómo va cambiando, ¿no? Por una cuestión generacional y como vos bien decías, cultural. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando estábamos haciendo así algo de huerta o de jardín, ella siempre me decía con la palita que rompa el suelo Claro. para que le entre, para que se oxigene y para que le entre el agua. ¿Viste? Cuando el suelo se Sí. ponía muy duro, porque Sí. por ahí no. Por eso no nosotros llovía decimos hacía que mucho tiempo, los ¿no? arados naturales del suelo es la microfauna. Sí. O sea, la cantidad de vida que hay ahí, las lombrices, sin ir más lejos, Sí, ¿no? Vos en claro. suelos que están muy cultivados, muy labrados, prácticamente no encontrás lombrices. No. En cambio, un suelo bueno en siembra directa, hay una densidad de lombrices, pero impresionante. De todas maneras, Daniela, lo Sí. que te dijo tu abuela, en realidad en muchas partes se sigue siendo. Yo Sí. hace poco estuve en el sur de Italia, recorrí varios campos y muchos estaban arados como se hacía acá hace 50 Sí, años. claramente, y a favor de la pendiente, y es un Sí, drama. Bueno, algunas de las cuestiones positivas que suceden con este sistema es que vos, por ejemplo, al no labrar la tierra, consumís mucho menos combustible fósil. Vos antes necesitabas pasar 1, 2, 3 veces por el mismo lugar con el arado, el disco, preparar la cama de siembra. Bueno, hasta 60% menos de consumo de combustible Y además fósil ahorrás emisiones. directamente. Tenés más rendimiento por milímetro de lluvia caído porque lo retenés, porque no se va, queda ahí disponible para la planta, no se evapora menos porque tenés esa cobertura que hace que el sol no te evapore. Baja considerablemente la temperatura en verano de los suelos. Sí. No, vos un suelo desnudo, que encima es negro, viste que el Sí, color que negro le- en verano Y le pega el sol. le pega el así. sol, levanta una temperatura tremenda y toda esa vida que hay en ese suelo se estresa claramente cuando vos tenés más calor. En cambio, cuando tenés cobertura, es como si tuviese un toldo. La cobertura- Entonces están mucho mejor esos De hecho, microorganismos. los techos verdes Sí. en muchas casas Es para eso. Bueno. Un suelo así, para ver si me equivoco. ¿Te acordás que una vez fuimos a un campo que caí, que metí la pata en una vizcachera que me tragó? Ese era un siembra directa, ¿no? Sí, por Ahí supuesto. está. Bueno, más rendimiento, Claro. 28%, más estabilidad, más actividad biológica y, por supuesto, mucho menor impacto ambiental por todo esto que veníamos diciendo. Estas son algunas de las externalidades positivas que tiene un sistema productivo como el nuestro, que el mundo ni lo sabe y no nos ocupamos de contárselo, pero bueno, tenemos que estar muy orgullosos de cómo se hace agricultura en nuestro país. De a poco lo vamos, ¿no? Llevando a otros lugares. ¿Es de fácil aceptación en otros países Bueno, o la todavía realidad cuesta? es que en Uruguay está muy parecido con acá, en Sí. Paraguay lo mismo, en Brasil un poquito menos, en Estados Unidos un poco menos, Ujú. en Europa mucho menos, Sí. ¿no? Pero sí, hay países que están al mismo nivel tecnológico que Argentina, o inclusive mejor porque tienen además crédito, tienen Claro. gobiernos que los vienen apoyando hace mucho tiempo, y Brasil es un ejemplo increíble de lo que aumenta año a año la productividad, o sea, sin aumentar superficie, cosechan mucho más gracias a la Claro. tecnología y a todos los desarrollos que llevan adelante. Muy bien, con el sello del señor Pedro Viñó, la verdad me gustó. Otra clase magistral. Chicos, ¿Cómo ilumina, No, y Pedro? cómo aprendo con ustedes dos, la verdad. Me tendría que haber saltado del secundario y los tendría que haber conocido de chica. Hay veces- ¿viste? Hacen bowling. Bowling, Hacen bowling. bowling. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pequeña tanda. Enseguida volvemos. ¿A quién, Pablito, vamos a estar entrevistando ahora en minutitos? Que ya la tenemos Vamos a casi en entrevistar línea. a la doctora Tamara Rubilar, titular de la empresa Erici, Sí. que Ahora ella les va me a va a contar explicar. qué hacen. Ahí está, muy bien. Vamos a una pequeña tanda, pero enseguida volvemos con más Locos por el Campo. No se vayan. El invierno se siente en el aire. Pero la mejor compañía siempre está en Del Plata. La radio de la verdad. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata. La radio de la verdad.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Nora Brioso te espera los sábados de 8 a 10, lo mejor de la semana y el adelanto de lo que vendrá. Nora 1030, un magazine periodístico diferente. En Del Plata, la radio de la verdad. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Todos los sábados en Del Plata se levantan las voces. De 10 a 13, demos un grito de guerra. Un espacio donde la historia, la cultura, la política y el rock conviven con un tono amigable. En Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En San Juan, mediante estasinformado.com.ar. Y en San Luis, por Del Plata San Luis, FM 93.7. Los protagonistas del campo a la ciudad, todos los sábados, te los traen Daniela Bruno, Pedro Viñó y Pablo Nardone. Locos por el campo. Hasta las 8 en Del Plata, la radio de la verdad. Y continuamos con Locos por el Campo hasta las 8 de la mañana, aquí en Radio del Plata, 1030. Un placer enorme saber que están ustedes del otro lado y poder llevarles un pedacito de campo a la ciudad. Pablito, tenemos a nuestra invitada de lujo, que la has traído tú, así que te doy todo el honor de presentarla con un tema que yo lo estoy esperando así de brazos abiertos. Bueno, les voy a presentar a Tamara Rubilar, la doctora, que realmente desarrolló una empresa, sí, Ericí o Ericea, ¿no? Depende cómo lo pronuncies, que se encuentra en Puerto Madryn, ¿no? Bien. Y Tamara nos va a contar ahora, es muy interesante lo que hace y qué vinculación tiene un producto del mar, ¿no? Con el consumo, con los alimentos y con otras funcionalidades que tiene estos productos. Tamara, muy buenos días, ¿cómo te va? Daniela, Pedro Viñó y acá Pablo, por supuesto, te damos la bienvenida a Locos por el Campo. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a participar del programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poco, a ver, ya por supuesto Pablo hizo la introducción, pero bueno, contanos cómo nació y de qué se trata esta empresa. Bueno, Ericea o Ericí, nosotros le decimos Ericí porque es mar en inglés, pero da lo mismo en realidad. Surge como la primera empresa de base tecnológica del CONICET en la Patagonia y funda una nueva industria en la provincia del Chubut que es la biotecnología acuícola. Nosotros somos un grupo de investigadores que yo lidero y soy la cara, pero atrás siempre de un desarrollo científico hay una comunidad de científicos y técnicos que colaboran. Desarrollamos una biotecnología para cultivar erizos de mar, es decir, hacemos acuicultura, y en esta biotecnología nosotros lo que hacemos es que estos erizos acumulen adentro de sus huevas una gran cantidad de unas moléculas que se llaman polifenoles que tienen beneficios para la salud humana. Entonces después nosotros tenemos un protocolo en donde hacemos que las erizas, porque son hembras, liberen esos huevos, nosotros los cosechamos
obtenemos esas moléculas y a partir de ahí generamos formulaciones para la salud humana. Eso es como un resumencito chiquitito de los procesos que suceden adentro de la planta, porque no hacemos acuicultura en el mar ni extraemos animales del mar. Buen día, Tamara. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes le hacen una transformación genética al individuo para que genere esta sustancia que después cosechan? En definitiva, ¿es un mejoramiento genético que se le hace al individuo? No, nosotros no trabajamos a nivel de mejoramiento genético, sino de formas de cultivo y ambientación de los animales. No trabajamos todavía, ¿no? Como uno siempre habla en todavía, a nivel genético, porque lo primero que nosotros hicimos fue desarrollar la tecnología de cultivo, que la verdad que somos la única empresa en el mundo que hace cultivo de ciclo cerrado completo de los erizos. Y eso es no porque sea imposible, sino porque normalmente se hace para fines gastronómicos, porque los erizos de mar son muy populares como un delicatessen marino, pero es muy costoso porque lleva mucho tiempo lograr tener un animal adulto. Okay. Y entonces los costos nunca han dado para hacer desarrollos gastronómicos, entonces la industria nunca se desarrolló. Como nosotros obtenemos un metabolito secundario, es decir, una molécula, y le ponemos mucho valor agregado al producto final, entonces esos costos productivos pueden ser absorbidos. Contanos qué se hace con las moléculas estas que obtienen. Bueno, ahora pasamos a lo más lindo, porque esto era como muy técnico. Claro, ¿no? esta es la parte que me va a interesar a mí. Claro, pero ahora viene más la parte humana y la parte más amena. Nosotros empezamos haciendo una formulación durante la pandemia, cuando el Ministerio de Ciencia y Técnica convocó a todos los científicos del país a, si podíamos ayudar en algo, empezar a participar. Y la verdad nosotros trabajamos siempre entre la química y la biología. De hecho, tenemos el primer banco de extractos marinos de la República Argentina, porque siempre nos dedicamos a eso de buscar moléculas que puedan llegar a ser útiles. Entonces nos sumamos a un grupo de investigación internacional que estaba buscando qué moléculas tenían la capacidad de desestabilizar las proteínas que tenía en ese entonces el COVID, para que o no se reproduzca o no se meta dentro de las células. Y entonces nosotros ni estábamos pensando en nuestras moléculas, simplemente te tiraban las moléculas que había químicas de todas las que existen en el mundo, y uno hacía química o computacional y trataba de rankear. En esas búsquedas se genera como un subgrupo que lo lideró la Universidad de Harvard, en donde se enfocaba en productos naturales. Y entonces ahí, cuando empezamos a trabajar en productos naturales, nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos un montón de moléculas, vamos a poner nuestras propias moléculas. Y nosotros sabíamos de estos beneficios que tenían las moléculas de los erizos de mar por una historia personal mía que la puedo contar en un ratito. Bien. Pero bueno, entonces nosotros rankeamos, ¿no?, las moléculas, que se llama equinocroma A, es para ponerle un nombre a la molécula y no que parezca una entelequia, y rankeaba muy bien para desestabilizar sobre todo una molécula, una proteína que se llama Spike, que era la que hacía que ingrese el virus a la célula. Entonces nos sumaron a un grupo internacional de investigación en Harvard que estuvo buenísimo, y nosotros pudimos mandar esas muestras a un robot que había en una universidad en Bélgica en plena pandemia, sí, para ver si teníamos alguna chance real de desestabilizar el virus. Y la verdad que sí, nosotros podíamos bajar la carga viral un 65% con esta molécula, y eso nos entusiasmó mucho como grupo de investigación, y nos pusimos a generar una especie de jarabe para que esté disponible. Y el 18 de diciembre del 2020 nosotros hicimos un jarabe, estaba listo, y lo fuimos a entregar al hospital. Muy ingenuos de cómo eran los procesos para poder llegar efectivamente a un ser humano al mercado, una prueba médica y demás. Pero bueno, todo ese aprendizaje y todo ese proceso hizo que nosotros pudiéramos conseguir inversión y pudiéramos conseguir atención de la gente, que podíamos tener algo en mano. Finalmente, después con ese jarabe que creamos, hicimos una prueba médica en los hospitales Santoyani, Ramos Mejía y Muñiz, probado no ya en las personas que tenían el virus, sino en las personas que tenían secuelas. Y a partir de esa prueba médica y de poder ir comprobando los beneficios que tenían, es que pudimos trabajar con ANMAT en la aprobación y el desarrollo de otros productos que hoy también tenemos en el mercado,
pero que la verdad el acelere, la velocidad y esta cuestión de finalmente generar una empresa fue a partir de la pandemia. Recién decías que vos tenías una historia personal tuya y yo por supuesto me quedé con ganas de escucharla. Claro, con ganas de saber. Y sí, me sale el lado chusma, ¿qué querés que te...? No pasa nada, es natural, porque bueno, yo cuento siempre como lo estricto, lo rígido, lo de ciencia, lo cual es súper real, pero la verdad, ¿por qué se me había ocurrido a mí que los erizos de mar podían llegar a tener estas moléculas? Tiene que ver con mi historia personal, porque yo tengo 2 hijos. Sí. Y mi primer hijo nació como de libro, como nacen todos los nenes, que se portan bien, que no se enferman, que duermen a la hora que tienen que dormir y demás. Cuando nació mi segundo hijo, él nació con una enfermedad autoinmune y que le daban, él tenía muy pocas defensas porque nació sin unas poblaciones de glóbulos blancos y con muchísimas alergias alimentarias. Eso es lo que se veía, ¿no? Que se veía que el nene cuando empezó a comer la empezó a pasar realmente muy mal y que se enfermaba de cualquier cosa que pasaba volando por adelante de él. Y acá en Puerto Madryn, donde vivo yo, no había como una explicación o una solución de lo que tenían. Entonces nosotros hicimos lo que hace cualquier persona en Patagonia cuando no tiene solución médica, se va a Buenos Aires, se toma el avión y nos fuimos a la casa cuna. Y ahí en la casa cuna estuvimos 3 meses que nos fueron paseando entre todos los pisos, la verdad que una atención excelente, hasta que finalmente me dieron ese famoso diagnóstico. Bueno, tu hijo tiene una enfermedad autoinmune de origen desconocido que hace que tenga todas estas alergias alimentarias y además tiene una inmunodeficiencia. Hermoso el panorama, imagínate con un chiquito que no tiene 1 año todavía, el susto que no tiene como mamá. Y bueno, en ese entonces el tratamiento que nos dieron era, por supuesto, inmunoglobulina para levantar el sistema inmunológico, pero sobre todo corticoides y más corticoides. Para las personas que no saben, los corticoides son muy buenos para resolver problemas en cortos periodos de tiempo, 3-5 días. Cuando uno los consume de forma diaria y prolongada durante un montón de tiempo, tiene muchas consecuencias negativas, sobre todo en un niño que se está desarrollando. Entonces yo lo primero que hice fue eso, empecé a ver los efectos adversos, empecé a ver a largo plazo qué era lo que le podía causar, empecé a ver hacia dónde iba y el panorama asustaba muchísimo. Y bueno, él tuvo la suerte de tener una mamá científica, entonces yo puse todas mis aptitudes y mis capacidades de investigación a ver qué otra cosa se podía hacer. O sea, ¿qué es lo que dice la ciencia? No se puede hacer otra cosa, decía yo. ¿Por qué tenemos que darle solamente corticoides? Y bueno, ahí fue donde me puse en contacto con colegas inmunólogos, empecé a ir a congresos de inmunología y empecé a leer todo paper que aparecía en el planeta Tierra sobre este tema. Sí. Y nosotros estamos hablando hace más de 1 década atrás, y en ese momento, a nivel ciencia, no estamos hablando de nivel medicina, sino a nivel ciencia, se hablaba del intestino permeable de los ratones y de los antioxidantes para bajar inflamación intestinal y modular sistema inmunológico. Eso se hablaba de vuelta, a nivel animal, todavía no había pruebas médicas en seres humanos y demás que podían comprobar eso, eran hipótesis. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo voy a empezar a probar con antioxidantes. Y como yo siempre trabajé entre la química, lo que primero hice fue comprar todas las que son los frutos rojos, digamos, que tienen un montón de antioxidantes, pero tienen otro tipo de molécula que se llama antiocianina, no importa. Lo que pasa es que le causaban alergias dérmicas o le inflamaban los labios, no funcionaban como solución, digamos. Sí. Y en esas búsquedas así frenéticas, un colega de Brasil me manda un paper, estamos hablando de época Yahoo, que me mandó las fotos de un paper que él vio en una biblioteca cuando fue un congreso, ¿sí? No estamos hablando de como ahora que uno pone en el chat GPT y te traduce, claro, o el Google Lens y todas esas cosas. Es otra época, ¿no? Y entonces me dice, Tamara, este paper es para vos, habla de una molécula que hace las 2 cosas. Es antioxidante y modula el sistema inmunológico. Tenés que ver esta molécula. Me manda el paper y el paper estaba en ruso. Y ahí es donde yo siempre digo que la serendipia entra. Mi mamá habla de Dios, pero bueno, yo hablo de serendipia porque mi familia es de origen ruso y mi mamá le escribe ruso de toda la vida. Entonces yo le reenvié el mail y mi mamá me iba leyendo el paper por teléfono, yo iba anotando
y bueno, me hablaba de todos los efectos que tenía el equinocromá y cómo realmente yo decía, che, esta molécula está re buena. Era un paper que hablaba de usarla como coadyuvante mientras vacunas contra la gripe en niños, era encima niños, para que los chicos presenten mayor presencia de antígenos frente a la vacuna, pero sin los efectos secundarios. Entonces, yo le preguntaba, bueno, ¿y de dónde sacan la molécula? ¿De dónde se vende esa molécula? ¿Se hace comercializa esa molécula? Yo quiero esa molécula. Y entonces ella me leyó Erizos de Mar. Y ahí fue donde a mí la cabeza me explotó, porque una de las líneas de investigación que había en el laboratorio era el cultivo de los erizos de mar, pero nosotros estábamos pensando en lo que te dije al principio, en comerlos. En hacer investigación acuícola para generar un producto gastronómico. Tamara, yo los tenía en el laboratorio. Sí. Y mencionás la dificultad. ¿Cómo se cultiva un erizo? No conozco tu establecimiento y no me imagino que en piletas de natación. ¿Cómo es? Mira, esa es una dificultad técnica que nosotros logramos superar, porque en acuicultura todo lo que está diseñado y se vende en mercado está pensado para peces o para moluscos bivalvos, es decir, animales sedentarios que viven en el fondo pero no se mueven, o peces que nadan y por eso tienen piletas circulares. Y los erizos tienen un montón de temperamento, tienen comportamientos sociales, tienen otras necesidades. Entonces nosotros con el equipo de investigación y un ingeniero naval diseñamos unas bateas específicas pensando en la biología del erizo de mar y en lo que necesita el erizo para sentirse cómodo, porque nosotros trabajamos con protocolos de bienestar animal para que los erizos, primero, si uno los tiene muy estresados no te producen huevas, entonces no te sirve, pero sobre todo porque trabajamos sobre el principio de no poner medicamentos, de prevenir enfermedades. Entonces, por eso es muchísimo mejor cuando uno los tiene cómodos, saludables, sin que se peleen, sin que haya problemas por ejemplo, exceso de densidad, que es decir, muchos animales por el espacio. Entonces nosotros diseñamos unas bateas especiales en sistemas de recirculación cerrado, no lo hacemos en el agua, sino que lo hacemos en tierra, y el agua circula por filtros físicos y biológicos, y entonces así uno mantiene la calidad del agua muy alta durante muy largo tiempo. Entonces el cambio de agua de mar que nosotros le hacemos es ínfimo cada 15 días. Y Tamara, ¿y qué comen? ¿Cómo podés reproducir la alimentación que normalmente consume en el mar el erizo, pero en tierra firme? Bueno, para eso hay como 3 tesis doctorales por detrás, por eso yo siempre hablo de la comunidad científica. No era tan fácil el tema, ya estábamos Hacela esperando que digas alimento balanceado, ¿viste? Claro, un estún, le damos una papilla. No, hay 3 doctorados, Pablo. Te hiciste una pregunta que nos complicó. Hay 3 tesis doctorales por detrás. La primera fue para ver qué era lo que comían en campo y qué les gustaba comer. La segunda fue sobre generar formulaciones. Y la tercera fue sobre cuál de esas formulaciones generaban la mayor cantidad de pigmentos. Y nosotros tenemos un alimento balanceado que es propietario, lo diseñamos nosotros, lo fabricamos nosotros, y lo basamos en 2 ingredientes que forman parte de este concepto que tenemos nosotros de economía circular. Uno son desechos langostineros, porque yo vivo en una ciudad que entierra 63.000 toneladas de desechos pesqueros al año. Entonces nosotros agarramos una porción bastante chiquita de esas 63.000 toneladas y las transformamos en una harina de muy alta calidad y la incluimos en el alimento balanceado. Y el otro es de una alga invasora que se llama Undaria, que también hoy es considerada basura. Hay un pequeño emprendimiento que está haciendo alimento a partir de eso, que está buenísimo, pero en normas generales se acumula en el basural. Entonces nosotros también hacemos harina de esa macroalga, y esos son los 2 componentes porque es un animal omnívoro. Después, por supuesto, tiene que tener más componentes porque hay que hacerle adicionamiento de minerales, de vitaminas y de otras cosas para que el animal esté lo más sano posible. Tamara, vayamos al producto. Contanos qué hacen con lo que obtienen. Bueno, nosotros hacemos suplementos dietarios para la salud humana. Tenemos 4 formulaciones. 2 son paliativas y 2 son preventivas. O sea, una que es la que hicimos durante la pandemia es una formulación que tiene una prueba médica atrás que nosotros pudimos demostrar que ayuda, por ejemplo, a las personas que tienen asma
a mejorar su afección respiratoria o utilizar menos frecuentemente el PUF. O aquellas personas que tienen una fatiga constante, que se caracteriza, por ejemplo, en personas que tienen fibromialgia y dolores que uno no puede decir en dónde me duele, esos dolores que se llaman astenia de forma técnica, también ayudamos a mejorar esa condición de forma muy considerable, lo mismo que en problemas que tengan que ver con memoria y foco. Trabaja también sobre lo cognitivo. Tenemos otra formulación que tiene también una prueba médica que está enfocada en personas que tienen problemas con el colesterol y con los triglicéridos. Son una forma de ayudar a regular. Acá de ahí puedes mandar un montón, ¿eh? Mirá que acá hay gente complicada. Sí, es muy efectivo y la prueba médica se hizo con enfermos cardiovasculares. Entonces, en gente que no tiene un problema real cardíaco, es aún más beneficiosa. Y después tenemos dos formulaciones que son preventivas. Una que es nuestra formulación estrella, que es la que más se vende, que se llama Marine Epic, que esa tiene 3 certificaciones en Estados Unidos. Una de ellas es antidoping, porque uno de los grandes beneficios que tiene es que genera mucha energía. Entonces los deportistas la utilizan un montón, pero también ayuda, porque tiene una formulación muy especial, ayuda a limpiar el hígado, por ejemplo, y tiene un aporte de minerales muy importante porque nosotros le ponemos sal marina a la formulación. Entonces no es que solamente tienen el ingrediente de las huevas de los erizos, sino que hacemos formulaciones pensadas a propósito. Y la cuarta formulación es un ácido graso, un omega 3, como así es el del pescado o es el del krill, pero basado en huevas de erizo de mar. Es el único 100% industria nacional y tiene el aporte de la astaxantina, que van vivo acumulando los huevos, los erizos en sus huevos por la comida que le dábamos de los langostinos. Entonces es un ácido graso que tiene un aporte un poco más positivo que los normales que uno consigue en farmacia. Tamara, ¿y dónde, digamos, cómo lo comercializan estos productos? ¿Están al alcance del público argentino? ¿Exportás? ¿Cómo es el modelo de negocios? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio e-commerce, que si me dejás digo el nombre, si alguien nos quiere buscar, que es Promarine Antioxidants, que esa es nuestra marca, y ahí nosotros comercializamos en todo el país, enviamos a todo el país, tenemos un depósito en Capital Federal, entonces es muchísimo más fácil. Son productos de venta libre, no requieren que el médico te los recete. Esa es una de las grandes ventajas. Y también estamos presentes en diferentes farmacias o en algunas dietéticas de estas que tienen productos de muy, muy buena calidad. En La Plata hace muy poquito entramos en una dietética. En Buenos Aires estamos en una cadena de farmacias que tiene como 80 o 90 años, o sea, no una cadena grande, ¿no? Pero que sí tiene como 4 o 5 sucursales. En Neuquén también estamos en farmacias y en Chubut, por supuesto. La idea es seguir creciendo y poder seguir ingresando en farmacias para que sea más fácil para la persona que lo quiere conseguir, ir a la farmacia y buscarlo, y no quizás comprarlo en el e-commerce y tener que esperar 3-4 días que te llegue. Pero la verdad que tenemos clientes de Ushuaia a La Quiaca. Qué bueno. ¿El mercado externo están pensando, Tamara? Ya hicimos 3 exportaciones tímidas a Estados Unidos, digo tímidas porque son chiquititas, y estamos empezando a ganar terreno en Estados Unidos, pero no en un e-commerce, sino en el mundo de lo que se conoce como biohacking, de esa comunidad que está tratando de hackear al sistema y vivir más de 100 años muy saludable. Estamos entrando en ese nicho en Estados Unidos. Nicho. Sí, nicho, sí. Qué maravilla. Qué bueno, ¿no? Aparte surge todo en realidad es un spin-off del CONICET, de un instituto donde pudieron, digamos, aplicar ciencia básica y darle un desarrollo comercial interesante con mucha potencialidad, porque el mundo de los antioxidantes en el mundo está creciendo enormemente, ¿no? Y creo que es un 7,4 anual, Pablo, así que es un crecimiento enorme que se está haciendo sobre todo después de la pandemia. Sí. Después de la pandemia la gente se volcó mucho a las cuestiones naturales y es una oportunidad de mercado en Argentina y
en el mundo. Brasil es un mercado también muy, muy interesante que nosotros estamos interesados en ingresar. Sí, y incluso hay varias fuentes de antioxidantes. Hemos también acá entrevistado a una empresa que trabajaba con biorefinería de orujo de uva, y de ahí están ensayando obtener otro antioxidante importante. Los conozco, sí, los conozco. Claro, sí. Los conoces. ¿Te acordás que el año pasado estuvimos en APRESID juntos? Sí, señor, sí. Y realmente es muy interesante, y es darle un alto valor agregado, porque como dijiste vos, hay productos que si no se busca un resultado de mucho valor, no cerraría la ecuación, ¿no? Sí, totalmente. Hay procesos productivos que si no se logra ese valor agregado no se sostiene. El cultivo de los erizos de mar es uno, por eso durante más de 30, 40 años se intentó hacer en el mundo, y la verdad que lo que se hace en el mundo es se generan juveniles y se tiran al mar, esperan a que crezcan y después los pescan. Eso es lo que ha funcionado económicamente, porque se pescan a toneladas y millones de toneladas de erizos de mar en el mundo. Entonces sí, la verdad que a mí me gustó algo que vos dijiste, que salimos de ciencia básica, y sí, de ciencia extremadamente básica a aplicada, y después súper fina y biotecnológica, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Tamara, nosotros te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo y bueno y por esta explicación maravillosa que nos has dado para poder entender un poquito más del tema, por ahí a los que no conocemos absolutamente nada, y que sin embargo no tan lejos de Buenos Aires todo lo que se mueve, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber estado en Locos por el Campo. No, por favor, muchísimas gracias por el espacio para difundir el emprendimiento. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias, Tamara. Increíble. ¿Unos bochos sí. traes vos al programa? Que me quedo... Sí, y viste que mencionó que le dan de comer un alga, la Undaria pinatífida. Justamente... dice como decir. Es una alga, pero yo hasta alga escuché. La Undaria pinatífida, yo le meto vos sabés que yo con esa alga... la ensalada, ¿viste? Yo con esa alga hago buñuelo de alga, Un alga comestible. Comestible que se llama wakame, es el nombre vulgar. Escucha esto, y se consume mucho en Asia. Ocurre que en los 90, cuando empezaron a venir muchos barcos pesqueros japoneses, trajeron en el agua de lastre esas algas e invadieron, porque acá no tenían su predador, y ahí la tenemos y ahora. Empezaron a crecer. Un investigador del CONICET también, que trabaja en el mismo instituto que Tamara, empezó a recolectarlas y estudiarlos, y desarrolló un producto, vio que la alga esta era de interés para los orientales, y que se llama ejono, que es una alga disecada y que se usa como condimento. Tengo varios en casa, la consumimos de color negro, es rica, y también lo que generó es, en este caso recolectaban, porque convenía sacarla, por un lado, y le daban, la transformaron en un producto, anotaron, hicieron todos los trámites de rigor y todo lo demás, y hoy en día la están vendiendo. Me voy a poner a rascar del fondo. ¿Vio? Toma mate. ¿Vio? Toma mate y avívate. Bueno, vamos a una pequeña tanda, pero enseguida volvemos con más Locos por el Campo. No se vayan, que hasta las 8 les hacemos compañía. Ya venimos. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Comenzá el día en Del Plata. Mate, café, té o lo que más te guste. Una mañana como vos querés. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Río Cuarto, Córdoba, mediante Power Hits, FM 96.5. Y en Catamarca, por Radio Ancasti, FM 98.5. Los protagonistas del campo a la ciudad, todos los sábados, te los traen Daniela Bruno, Pedro Viñó y Pablo Nardone. Locos por el campo. Hasta las 8 en Del Plata, la radio de la verdad. Último bloque de Locos por el Campo. Ay, al fin solos, Pablo. Nos sacamos de encima. Qué suerte que se al fue pesado este de chico. Pedro. ¿Cómo habla, eh? Sí, Hace no. bullying. Esto todo malo. Sí, no había toma forma mate, no toma de vino. pararlo, ¿no? No, Es un interrumpe problema. a todo el mundo. Sí. Lo único que tiene gaucho es la boina. Es la boina, Que no sí, se la sí, saca. sí, sí. Pero encima usa boina no porque sea gaucho. Usa boina porque está pelado. Así que es así, no como nosotros que también así nos mostramos al mundo como somos. Tal cual, ¿no? Pero bueno, es así, es lo que Lo tenemos. queremos, ya lo queremos, Sí. lo queremos. Una Y cosa. uno como se acostumbra a convivir, entonces... Yo les voy a contar una infidencia ahora que no está él. El día que me contaron que tenía que empezar a grabar con Pablo, yo no lo conocía, con Pedro, perdón, no lo conocía. ¿Cuándo lo conozco? Hombres serios, si los hay. Mirá cómo engaña la primera imagen, ¿viste? Mentiroso. Mentiroso. Y voy y le digo a nuestra productora Melina Monti, que le mandamos un saludo enorme, le digo, Meli, pero ¿vos estás segura? Le digo ¿Te que parece? esta dupla, le digo, a mí me parece que esto no va a funcionar, le digo, porque yo soy como un poco así descontrolada y Pedro es muy estructurado. No, me dice, espera a conocerlo. Chicos, ustedes no saben lo que fue el primer día de grabación. Casi damos vuelta a la camioneta. No sabía cebar mate, yo lo que menos me imaginé un tipo que no sabía cebar mate, me tiró todo el agua del mate, a mí casi yo no sabía, él no sabía cebar mate, yo no sabía manejar una camioneta 4x4 con 2 días de lluvia y medio metro de barro en el medio del campo. No te puedo explicar, y ahí me di cuenta quién era Pedro Viñó. Y compartimos club, y todos los fines de semana me entero un poquito más y me las voy guardando, No sigas indagando porque es... No, es terrible. Es la vida terrible. oculta del señor Viñó es increíble. Sí, No parece no, tan buenito, mansito, ¿no? mansito, una máquina de hacer Prolijo, cagadas. sí. Tiene una maldad. No, adentro terrible. olvidate, Sí. tan chupacirio que parece, no. No, Se va a Pedro. tener que ir a confesar más seguido. Bueno, ahora sí, podemos seguir hablando justamente a continuación de la entrevista que recién tuvimos con Sí. Tamara, Pablo. Realmente, qué interesante, ¿no? Qué interesante porque en realidad el mar es una fuente de recursos, diría, inagotable. La Argentina tiene enorme superficie marina, miles de kilómetros de costa, y encima tiene una plataforma y un talud riquísimo en flora y en fauna, ¿no? Y eso realmente es importante. Y bueno, por un lado, desde el punto de vista climático, recuerden que habíamos hablado en algún programa de los sumideros. ¿Qué eran los sumideros? Los sumideros, el lugar donde se almacena dióxido de carbono, el carbono de la atmósfera va a parar a sumideros. Hay sumideros en la tierra, parte del dióxido de carbono va a la tierra, va al agua también, y también queda en la atmósfera, ¿no? Que justamente al incorporar mucho anhídrido carbónico con los combustibles fósiles, ¿no? La atmósfera se va saturando y aumenta, digamos, entre otras cosas, la cantidad de dióxido de carbono que se disuelve en el mar. Y esto es malo
para el mar. ¿Por qué? Porque de a poco se va acidificando y eso va estropeando de alguna forma esta inmensidad de flora y de fauna tan rica, ¿no? Por eso es otro de los efectos indeseables del cambio climático, y al acidificarse se pierden especies, se alteran los equilibrios ecológicos, y esto es muy importante porque en realidad hay tanto para aprender del mar, ¿no? Y tanto para sacarle el provecho en forma sustentable. Hace un par de semanas estuvimos viendo las imágenes del fondo del mar y estas nuevas especies de cosas que, la verdad, y una de las cosas que me llamó más la atención y que me encanta, más allá de ver a nuestros científicos, es la manera en la que festejaban cada hallazgo, que era como un partido de fútbol, y la emoción con la que y la pasión. Y te juro que fue algo que fueron transmitiendo a la gente que por ahí ni se le pasaba por la cabeza en engancharse en una transmisión de ese tipo. Y cómo en las últimas semanas fue de una de las cosas más comentadas a nivel nacional e internacional, te diría. Por supuesto, y es un gran esfuerzo del CONICET y sobre todo de comunicación también, porque esto acercarlo, hay muchas expediciones, campañas que organiza el CONICET, campañas oceanográficas, sí. Pero está bueno también mostrarlas y hacerlas accesibles al gran público, porque entre otras cosas se despiertan vocaciones, ideas, digamos, y permite entender un poco el importante rol que tiene la ciencia en el desarrollo de los países. Sí, bueno, pues es que una de las cosas que me llamó mucho la atención, la cantidad de chiquitos que a partir de ver el lecho marino se empezaron a interiorizar, a buscar, a engancharse, a ver videos, a ver estos especímenes nuevos, como también muchas veces todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que uno mucho las utilizamos para perder el tiempo, bueno, bien utilizadas, te puede acercar a tener imágenes de cosas que si no tendrías nunca la posibilidad de ver. Y me parece muy bueno esto del CONICET de acercarlo a toda la gente, que el que quiera pueda entrar, pueda verlo, pueda ser partícipe. Me acuerdo cuando en el streaming en vivo apareció esa estrella de mar naranja que se le notaba como la colita y la similitud de la estrella de Bob Esponja, ¿no? De Patricio. Y cómo eso todavía enganchó más a los chicos y a los no tan chicos, ¿no? Porque cuando la vimos todos dijimos, ¡ay, Patricio! Y después encontraron a otro más también muy parecido. Y me parece esas cosas son maravillosas porque acortan las distancias, ¿viste? Porque a un chiquito le decís, bueno, vamos a ver una expedición del lecho marino, el CONICET, Mar del Plata, te mira con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Se perdió en la cuarta palabra, más con lo que se distraen hoy en día. Ahora, vos le pones esta imagen y arrancás diciéndole, ay, mirá, acá encontramos a uno como el de Patricio o Esponja, olvidate, se quedan mirando horas y aprendiendo. Sí. Y me parece que es una muy buena manera de sí, esto que decís, abrir puertas. Esas imágenes tienen una magia especial en los chicos, cuando aparecen peces luminosos. Unos con unos dientes que te dan. Sí. Esos son, ¿viste? Te dan ganas de. Siempre aclaran. Corriendo. Siempre te aclaran. Esto están a 2000 metros. Te decís, no meto una pata más. Es como el Paraná, ¿viste? Cuando en Zárate, yo me acuerdo hace mucho tiempo. De repente había palometas, lo que en Brasil son pirañas. Y siempre te decían, abrieron la compuerta. Yo nunca sabía de qué compuerta me hablaban. Después me enteré que era una en Brasil. Pero te queda esa cosa, ¿viste? Yo cada vez que voy a meter la pata en el Paraná, me acuerdo cuando era chiquita y mi abuela gritaba, que abren la compuerta, y te comías ahí un tarasconazo abajo del agua, marrón encima. Pero bueno, acá aclararon que siempre estaban así muchos metros abajo del mar. No, sí, realmente es muy interesante todo lo que produce el mar, además, y para beneficio de la sociedad. Comentando esto, Tamara mencionó que le daban de comer un alga. El alga esa, la undaria, también permitió desarrollar una empresa a partir de ese hallazgo. ¿Sabes cómo llegó el alga esta? ¿Cómo llegó? Bueno, llegó con los barcos pesqueros japoneses allá por los 90, en el agua de lastre. Los barcos usan agua para bajarles el centro de gravedad. Entonces, cuando el agua esa se cambia o se libera, entonces traes una parte de los mares de allá acá. Entonces vino un alga, que es la Undaria pinnatifida,
que tiene un interesante valor comercial en la zona asiática, en el área asiática. Se llama wakame. Es el condimento que me decías recién. Claro, exactamente. Y bueno, esto al no tener predador empezó a invadir lo que era un poquitito, empezó a crecer por todos lados. Y también un investigador del mismo instituto, del CENPAT, donde trabajaba Tamara, empezó a estudiarla y a recolectarla. Él además es buzo, la estudió en su hábitat, la empezó a recolectar y generó un producto alimenticio que se llama jono. La próxima vez le voy a traer. Me parece que yo lo vi en algún sí, de color naranja. Sí, ya sé cuál es. Creo que lo vi en el barrio chino. Puede ser. Sí, exactamente. Exactamente. Mira, no me acuerdo del sumidero porque acá me cargan mis compañeritos, Juan Manuel, que dice hace 2 semanas hablaron del sumidero. Bueno, por eso me cuesta, no retengo tanta información, pero el jono me lo acuerdo. Aprovechó también un hallazgo, ¿no? Para generar un producto que además le hace bien al ambiente porque él la cosecha, el alga esta, y bueno, le quita un poco, contribuye a paliar este problema. Pero quería comentarles algo sobre otro tipo de productos ya quizás más sofisticados que los tradicionales productos de la pesca, los peces, ¿no? Los mariscos, que tiene que ver con los alimentos funcionales. ¿Sabe qué es, Dani, los alimentos funcionales? Los alimentos funcionales, encontré una linda definición que dice son aquellos que además de aportar nutrientes básicos, tienen efectos positivos sobre funciones específicas de nuestro organismo. Pueden ayudar a prevenir enfermedades, mejorar el bienestar o apoyar el tratamiento de ciertas afecciones. Bien. Por ejemplo, hay aceites, ¿oyó hablar de los aceites alto oleico? Se venden en algunos lados que los ácidos grasos, entre ellos el ácido oleico, tiene beneficios para la salud a nivel cardiovascular. Ah, mira qué bueno. Bueno, en realidad hay variedades, de maíz o de girasol, perdón, que producen mayor cantidad de ácidos grasos, entonces es un producto diferencial. Es decir, lo mismo que hay leches fortificadas, yogures que le agregan vitaminas, antioxidantes, distintos productos, ¿no? Y por ejemplo, hablando de ácidos grasos, oyó hablar de los omega 3, omega 6, bueno, esos son determinados ácidos grasos que hacen muy bien a la salud de la pared de las arterias, ¿no? Las algas marinas, ya sean las macroalgas, como es la undaria, que es grande, como una planta, como un camalote parecido, ¿no? Y las microalgas que hablamos en un programa que son chiquititas que no se ve. Estas contienen fibras, antioxidantes, minerales y antioxidantes como los que habló Tamara, ¿no? Los mejillones, las ostras, las almejas tienen minerales, fuente de zinc y selenio y otras vitaminas como la vitamina B12, ¿no? Que sirven para mejorar el sistema inmunológico y todo lo demás, ¿no? Algunos que tienen péptidos, que son... Los péptidos, viste que yo sé que compras el shampoo que me enjuaga y te pone libre de péptidos, no sé. Los péptidos son pedacitos de proteínas, que algunos tienen propiedades muy interesantes, porque son también antihipertensivas, tiene un efecto antibiótico, es decir, hay muchísimos productos más, tanto para la alimentación como para la cosmética. Ese me gustó. Y claro, esto que decía yo, el shampoo y la crema de enjuague. Por supuesto. Pablo, muchísimas gracias. Un placer todo lo que nos estuviste contando. Les voy a contar yo que el buque Falcor, que es este que estuvimos hablando, que estuvo en Mar del Plata, se va a Uruguay, va a ir también a hacer la expedición continua por allá. Y a partir del 30 de septiembre retorna a la Argentina, así que vamos a tener la oportunidad otra vez de ver esta expedición. Qué bueno, podemos entrevistar a alguno. Tranquilamente, así que bueno, lo vamos a ir armando. Llegamos al final, 8 de la mañana, terminamos con Locos por el Campo, la cara de agotamiento de Pablo, por eso corrió una maratón. Ya terminó, no te vuelvas loco. Me tengo que ir en bicicleta. En bicicleta, por eso, mira, yo te doy energía. Nos volvemos a encontrar sábado que viene, aquí a las 7 de la mañana a través de Radio del Plata AM1030, pero a quedarse por supuesto aquí con la mejor programación de la AM. Gracias a todos, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias.
30. La mejor manera de comenzar el fin de semana. Hasta las 10.